y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Ok, en esta oportunidad vamos a hablar de conociendo nuestro arsenal. Conociendo nuestro arsenal. Se dice de un país que perdió la guerra en contra de otros, porque teniendo tantas armas en su arsenal, no tenían el personal humano que las conociera. Y es difícil, hermano, difícil de tener en la iglesia creyentes con armas, que ni siquiera usted tiene una idea, armas que se nos fueron dadas. Jesús murió, resucitó y nos dio una comisión y nos entregó una comisión, pero no nos dejó inermes, nos dejó con armas. El problema es que la iglesia no conoce con las armas que cuenta. Entonces, una de las grandes ventajas que Satanás tiene en la batalla es que muchos cristianos como soldados no conocen las armas con las que cuentan. Pablo en Efesios 6:11 utilizó una expresión referente a las armas que tiene suma importancia. Es el término vestidos. Ese término, cuando Pablo digo vestidos, ya usted va a ver el significado que tiene etimológicamente hablando. Cuando analizamos este término, vestidos, etimológicamente, y hacemos una semántica del mismo, nos podemos dar cuenta que un gran porcentaje de los cristianos no están vestidos con la armadura de Dios. No están vestidos con la armadura de Dios. El término vestirse etimológicamente tiene que ver con lo accesible, lo cognoscitivo y lo aplicativo. Si analizamos bien desde el punto etimológico, la iglesia puede decir con toda propiedad que tiene acceso a las armas. Una cosa es que diga que yo tengo acceso, todas son mías, me las entregaron, las vamos a nombrar cada una de ellas. Pero una cosa es que diga que tengo acceso a ellas, otra cosa es que yo pueda decir que estoy vestido con ellas. Además de tener acceso, debe conocerlas en todas sus extensiones para poder aplicarlas. Una vez que conozca las armas y luego las aplique, entonces puedo decir que estoy vestido con la armadura de Dios. Porque vestirse no se limita al tener, sino al conocer para aplicar. De allí la suma importancia de conocer nuestro arsenal. Pasemos a describir nuestro arsenal, cada una de ellas. Vamos a ver. Primero, el fruto del Espíritu, según Gálatas 5:22. Un arma, pero de potencia. El fruto del Espíritu. Estamos hablando del fruto, no de los dones. El fruto. Estamos hablando del carácter de Dios en la iglesia. Estamos hablando de lo que Dios es en el creyente. Estamos hablando de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Que todo eso está en potencia en la iglesia y que la iglesia no debe levantar sus manos pidiéndole a Dios amor porque ya en la iglesia está el amor. Eso es producto del carácter de Dios. O sea, no se olvide que el fruto del Espíritu es producto del nuevo nacimiento. El fruto del Espíritu es producto del nuevo nacimiento. Los dones del Espíritu es producto de la morada del Espíritu. Hacer del fruto del Espíritu un estilo de vida es vivir en la sintonía del Espíritu. Y vivir en sintonía con el Espíritu Santo es tener una vida neutralizada en contra de los ataques satánicos. Satanás no tiene cabida en un hombre o en una mujer que ande en el Espíritu, según Gálatas 5:16-17. Esta es una de las armas más potentes que la iglesia tiene, la cual debe conocer, aplicar y no descuidar. Ahora, ¿cómo puede la iglesia, por decirle algo, cómo puede un creyente moverse en amor si no sabe lo que es amor? Vamos a comenzar por allí.
¿Cómo puede un creyente moverse en amor si no sabe lo que es amor? O sea, una cosa es que yo me suba acá y como predicador yo le diga a usted, muévase en amor, pero ¿qué es amor? Pablo en la primera carta a los Corintios te da una cátedra de lo que es el amor. Pablo te dice lo que el amor es, lo que el amor no es, lo que el amor hace, lo que el amor no hace, lo que el amor no deja de ser como naturaleza. Te lo presenta Pablo. O sea, hay trabajo, muchísimo trabajo. Me toca a mí ahora como ministro, que es mi responsabilidad, estudiar a profundidad todo lo que tenga que ver con el amor. Entonces, cuando yo puedo entender cuando Jesús le dice a Pedro, me amas, apacienta mis ovejas. Cuando yo estudio todo lo que tenga que ver con el amor, entonces cuando puedo entender las demandas de Dios en relación al amor, es cuando puedo entender el Salmo 91, que David viene hablando un discurso y en el verso 13 Dios interrumpe el discurso de David y dice, por cuanto ha puesto su amor en mí, yo le bendeciré y le pondré por alto, por cuanto ha puesto su amor en mí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué Dios interrumpe el mensaje e introduce esa verdad allí? Que es donde Pablo toma, cuando yo estudio lo que es el amor, es cuando puedo entender que Pablo, cuando dice, porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, puedo entender que Pablo lo tomó fue del Salmo 91. ¿Y qué quiero decir Pablo? ¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien? Entonces cuando yo puedo entender lo que es el amor, un mandamiento nuevo, yo no les doy un mandamiento nuevo, sino el que les dio el Señor, que se amen los unos a los otros. Entonces cuando yo puedo entender por qué quiso decir el que escribe y el que da el mensaje en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, cuando dijo, has caído del primer amor. ¿Qué es el primer amor? ¿De qué está hablando allí? ¿De qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿Cuál fue el primer amor que se manifestó en el huerto? El ágape. ¿Cuál fue el segundo amor que se manifestó en el huerto? El erótico. Y después cuando está el hombre y la mujer, el erótico. ¿Y cuál es el tercer amor que se manifiesta en el huerto? El filí, cuando nacen los hijos. Están los hijos, nace el filí. Entonces, del primer amor que está hablando Apocalipsis a la iglesia es el ágape. Caíste del ágape de Dios, el amor incondicional. Pero ¿cómo puedo yo entender eso? Cuando yo me doy una cátedra de amor. Entonces, el amor se convierte en un arma de potencia en contra de muchas cosas, en defensa y en contra de muchas cosas, pero debo conocer lo que es el amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, todo eso como fruto, yo debo conocerlo en potencia para poder hacer de esto un arma. Porque si no conozco esto, ¿cómo yo puedo usar el fruto del Espíritu como arma? Nunca lo puedo hacer. Los dones del Espíritu, primera carta a Corintios, el capítulo 12, verso 1. Arma en potencia, los dones, la necesidad que hay de la manifestación de los dones en nuestra congregación. Los dones espirituales son armas vitales para librar batallas. Nosotros como creyentes hemos sido dotados de parte de Dios por el Espíritu Santo de dones, de revelaciones, de poder y de expresión oral para ser usadas como armas en las batallas que tenemos que librar. Dones de revelación como palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu. Dones de poder como fe, milagro y sanidad. Y dones de expresión oral como profecía, lengua e interpretación. Eso la iglesia lo desconoce. Lo desconoce tanto que le voy a dar un ejemplo, porque la gente ha confundido el don de interpretación con el don de traducción. Donde la hermana Juana o la hermana Petra se levanta y habla en lengua, y se levanta el hermano Juan de los Palotes interpretando. Así dice el Señor, chaca, 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 que yo estoy entre ustedes, miki, 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 que yo vengo pronto, laca, 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 que estoy aquí, laca, maca, maca, mi presencia. Eso no es lo que enseña la Biblia. Eso no es bíblico, eso es invento, eso se lo inventaron por allá, pero la Biblia te habla de don de interpretación, no de traducción, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, habla a Dios, porque por el Espíritu habla misterio. De modo que cuando alguien habla en lengua, usted no me va a decir que usted me entendió lo que él dijo, porque eso no es interpretación. Interpretar es expresar lo que ya tradujo el Espíritu. El Espíritu pone el sentido de la lengua, el sentido de la articulación. Usted articula y el mismo Espíritu es el que le da el sentido de la interpretación a la persona que va a interpretar, que va a exponer. Pero no me diga que usted entendió eso, porque eso no se entiende jamás. Claro, hay tres tipos de lengua. Lenguas por señal,
que cuando usted habla un perfecto inglés sin hablar inglés y una persona que está al frente le entendió lo que usted dijo. En una ocasión yo fui usado por el Espíritu para hablar mandarín. Hablé en lengua un perfecto mandarín y se acercaron dos asiáticos que estaban sentaditos allí. Uno es misionero que yo conozco y me dijo, maestro, ¿dónde usted aprendió hablando en mandarín? Y yo no sé de qué tú me estás hablando, porque él entendió perfectamente lo que usted dijo. Perfectamente, maestro, con sus verbos bien conjugados. Usted habló un perfecto mandarín. Es una lengua por señal, que fue la lengua que se usaron en el Pentecostés. Los oímos hablar nuestras propias lenguas. Lengua de interpretar para expresar una profecía, que es la lengua que se interpreta, no que se traduce, la que se interpreta, y la lengua devocional, que es cuando usted ora, adora y alaba en lengua, que es cuando Pablo dijo, cállate y ora para ti, porque si tu lengua no es para señal, porque nadie te está entendiendo lo que dices, si tu lengua no es por interpretación, quiere decir que estás hablando con Dios, entonces habla con Dios, cállate, porque a nadie le interesa lo que estás diciendo, lo que Pablo quiere decir, no hables en lengua en público. Pablo dice eso, que la lengua no es para hablar en público, a menos que sea por señal o que sea para interpretar. Si la lengua es para devoción, cállese y hable usted sola, lo que Pablo dice. Pero ahorita formamos un algarabío, todo el mundo hablando en lengua en la iglesia. Dice Pablo, si alguien entra nos dice que estemos locos, dice Pablo. Entonces vamos a ser prudentes en la cosa. Pero tenemos un desorden, pero un desorden con las armas, como con los dones del Espíritu como armas, donde no sabemos, porque no las sabemos, vamos a usar ese término, no las sabemos usar porque no las conocemos, no sabemos cómo esto trabaja, no sabemos cómo trabaja el discernimiento de espíritu. ¿Qué es discernir? Que cuando hablemos de lo que es los dones del Espíritu, que es una materia que le voy a dar, le voy a enseñar qué es discernir, cómo viene el discernimiento del Espíritu, que es una intuición espiritual, que es algo más que un don de sospecha, no tiene nada que ver con eso, es una intuición espiritual, que el discernimiento de espíritu te dice que en el ambiente hay algo malo, pero la palabra de ciencia te dice lo malo que hay en el ambiente. Porque el discernimiento, le digo a Pedro, el motivo del corazón de Ananías y Zafira, pero la palabra de ciencia le dijo qué es lo que estaba pasando en el asunto. Y pudo hacer juicio, como armas. Hubo una defensa en contra de una iglesia, de una iglesia naciente que se quiso meter un espíritu de error, y hubo un arma. Los frutos o los dones del Espíritu se manifestaron en un hombre que conocía perfectamente eso, y hubo una defensa. Así, tanta gente que llena la iglesia con un corazón perverso, que te mienten, que te hacen de todo, y no hay discernimiento porque no se conoce cómo trabaja el discernimiento. Donde lengua, de interpretación, todas esas cosas, eso hay que, como arma. Pero ¿cómo funcionamos en ellas si no las conocemos? ¿Cómo funcionamos si no las conocemos? La verdad es más que la virtud humana de sinceridad y honestidad en el sentido acostumbrado. Mano, la Biblia dice que tenemos que tomar la verdad como arma. Eso tiene que ver con siempre ser sincero. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada absolutamente que ver con eso. La verdad es más que la virtud humana de sinceridad y honestidad en el sentido acostumbrado. El término verdad usado por Jesús en el pasaje de Juan 18:37 viene del griego aletheia, que significa sin esconder, como particular negativo del griego lanzanos, un verbo primario usado literal y figurativamente como adverbio de ignorante sin saber lo oculto. Esto indica que el término verdad usado por Jesús, ¿se acuerda cuando Jesús le dijo a Pilato, para esto he venido yo, para dar testimonio de la verdad? ¿Se acuerda? Porque el término verdad tiene, por lo menos yo he conseguido 8 significados en griego. El término verdad tiene 8 significados. Yo he conseguido 8. ¿Cuál fue el significado que le dio Pablo cuando dijo vestido con la verdad? Cuando Jesús le dice a Pilato dice, ¿qué es la verdad? Dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús dijo, ¿lo dices por ti o te lo dijeron? Dice, para esto he venido yo, para dar testimonio de la verdad. Entonces Pilato dice, ¿qué es la verdad? Pero la verdad de la que está hablando Jesús allí, esa verdad, tiene que ver
Cuando Jesús dijo, para esto he venido yo, para dar testimonio de la verdad, lo que Jesús quiso decir es, para esto he venido yo, para dar testimonio o testificar en hechos y en dichos lo que los profetas dijeron de mí. Eso es lo que Jesús quiso decir allí. Ese es el término verdad, el testimonio del cumplimiento de las profecías de lo que los profetas dijeron de Jesús. Entonces esto indica que el término verdad usado por Jesús es una respuesta informal que solo tenía el carácter de revelar el cumplimiento de las profecías en él. Ahora, en él, como el Mesías, haciendo referencia al desarrollo de los acontecimientos que lo llevaron a comparecer ante el pretorio. Cuando Jesús dijo, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, hacía referencia al divulgar, pregonar y cumplir lo que los profetas dijeron de él, incluyendo el Via Crucis por donde debería pasar desde el momento que compareció ante Pilato. En otro sentido, la verdad se debe entender como el conocimiento de la palabra revelada e iluminada de Dios y la fe depositada en ella. El apóstol está pensando en términos existenciales cuando habla de la verdad. Cuando un soldado cristiano se ciñe a sí mismo con la verdad en el sentido paulino, significa que se apropie de la palabra a través de la fe, después de haberla conocido. Esto le imparte seguridad, estabilidad y le da capacidad de tomar decisiones para tener acciones en su vida, triunfos en la vida. En la verdad yace la fuerza a la hora de la prueba. La tentación y el ataque, la razón, la verdad yace la fuerza a la hora de la prueba, a la hora de la tentación y a la hora del ataque. Oiga, la razón, la tradición, los credos y la filosofía se quiebran bajo las presiones de la vida. Pero la palabra de Dios, vivida, creída y confesada, permanece intacta y nos hace sólido y persistente como soldados. Sin la verdad no funciona la espada y el escudo de la fe. Oiga, sin la verdad no funciona el escudo de la fe, ni opera la espada del Espíritu. Oiga esta verdad. Totalmente neutralizados. Uno depende de otro. O sea que la verdad es un principio de la fe y de la palabra. La palabra es un principio de la fe y de la verdad. La fe es un principio de la verdad y de la palabra. Son principios recíprocos. No hay tal cosa como decir, tome la espada de la fe, pero si no conoce usted la verdad. Usted extrajo la verdad de lo que está escrito, porque la verdad es cuando extraes la verdad, es la verdad absoluta de lo que Dios, del pensamiento de Dios en lo que está escrito. O sea, el pensamiento de Dios en relación al arrebatamiento de la iglesia es uno solo. No hay lugar para escuela. ¿Por cuál escuela usted se va, maestro? Por ninguna, porque cuando hablamos de la verdad de Dios, de lo absoluto de Dios, no hay lugar para escuela, no hay lugar para opinar, para cuestionar. No hay lugar para eso. Dios tiene un solo pensamiento. ¿Cuál es el trabajo nuestro? Descubrir el pensamiento de Dios a través de qué? Del estudio, del exégesis, a través de los códigos y reglas de interpretación que nos presenta la hermenéutica como ciencia. Vamos a estudiar, vamos a escudriñar para descubrir la verdad. Esa verdad que yo descubro, es como arma, como en potencia, que la puedo usar como espada en fe. O sea que si no conozco la verdad absoluta de Dios, ¿cómo puedo depositar mi fe en lo que Dios ha dicho y confesar esa palabra? Que el término confesar, la palabra es un rema,
una palabra que se me iluminó de lo que está revelado en las Escrituras, la entendí y le deposité fe y la creí y la confesé. Esa es la espada del Espíritu, la palabra confesada, creída, cargada de fe, porque es la absoluto de Dios. No es cualquier cosa, no es la tradición, no es dogma, no es religión, no es ocultismo, no es catolicismo romano, que toda esa basura está dentro de la iglesia. Eso no es la verdad. Entonces voy a depositar mi fe en qué, en lo que Dios dijo, en la verdad absoluta, lo que está escrito de lo que Dios dijo. ¿Cuál es el pensamiento de Dios? ¿De qué está llena la iglesia? De ocultismo, de catolicismo romano, de tradición, de dogma, de religión. Ya hay organizaciones que velan más por los estatutos de su organización que por los principios bíblicos. A Maracaibo fueron a instalar una hermana, una organización muy conocida en Venezuela, a instalar una hermana como pastora en la iglesia y en vez de sacar la Biblia y hablar de la Biblia, de la palabra, sacaron un librito, los estatutos de nuestra organización. Qué basura, chicos, qué basura, qué basura. Que por respeto, claro, yo solo dije a uno que es reconocido en Maracaibo de la organización, se dice, basura lo que están haciendo ustedes ahí. Ah, Briceño, pero eso es una estatuto de organización, basura. Basura, ¿hasta cuándo tú vas a estar metido en esa porquería, esa cochinada, chicos? ¿Hasta cuándo tú vas a estar metido en ese estiércol, chicos? ¿Hasta cuándo? Yo no tengo problemas con que tú levantes estatutos en una organización porque vayan en línea con los principios del reino. Porque en dado caso los estatutos son buenos, marcan una disciplina, marcan principios, está bien, pero que vayan en línea con los principios del reino, pero que no me barate todo eso. Yo se lo duro el caso que el hombre me conoce, el hombre sabe que están equivocados, el hombre sabe que tengo razón, pero me dijo, pero yo me debo a la organización. Gracias a Dios que te debes a la organización, no te debes a Cristo, no te debes a Dios, no te debes a nada, no te debes al reino, tú no eres respeto por nada. Me quedo mirando. Por eso es que tú te has tirado un mundo encima, porque tú eres así. Claro, Jesús se tiró al Sanedrín. ¿A quién no se tiró Jesús encima? Lo llevaron a la cruz por la verdad. ¿Qué tú quieres? ¿Que yo agrade a los hombres en vez de Dios? No. Me tire todo el mundo encima. Que se venga todo el mundo encima de mí. Ese es el precio que debo pagar por la verdad. Ese es el precio que yo debo pagar por la verdad. Indiscutiblemente lo que venga, la verdad va a prevalecer. La verdad la llevaron a la cruz. La crucificaron y les resucitó al tercer día, porque nadie puede con la verdad. La verdad tú no la puedes ocultar. La verdad es verdad. Algún día vas a ser confrontado con ella. Ahí en la iglesia hay gente que vive de apariencia. Están caminando, dando paso en un piso falso, que algún día van a partir el vidrio. Cuando se han confrontado con la verdad, la misma realidad de la vida les va a hacer entender que tuvieron toda la vida equivocado y que tienen que comenzar. Algún día te vas a dar cuenta que estuviste equivocado y que tienes que comenzar, que lo que venías viviendo no te sirvió para nada y que no te sostuvo para nada. ¿Están acá? Entonces debemos tener claro que la verdad no se va a ceñir a nosotros. Nosotros tenemos que ceñirnos con la verdad. El término ceñir tiene que ver con la disposición, con el interés, el esfuerzo particular que se toma de conocer la verdad de Dios para salir de la ignorancia. La verdad es el arma que Dios nos ha dado y que está en contraste con la ignorancia. Elemento que Satanás utiliza como arma para tratar de destruir a la iglesia. Hay muchos creyentes que viven atados en un área por no conocer la verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Oído. Dos textos que usted tiene que entenderlos. Jesús dijo, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libre. Oiga, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. Tiene que ver con el espíritu. Conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. Tiene que ver con el alma. Yo voy a ser libre del alma, de la atadura del alma, de la ignorancia, de la mentira, del engaño, de la falsa doctrina, de la tradición. Que eso es lo que está prevaleciendo en la iglesia, la tradición, lo que me enseñó mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, mi mamá, la organización, y para ustedes contar. Pero ¿quién se sentó a analizar hasta dónde eso es una verdad? ¿Quién se sentó a analizar hasta dónde eso es una verdad? Donde no hay libertad es porque no está la verdad. Donde no está la verdad no hay conocimiento.
Donde no hay conocimiento, no hay visión. Donde no hay visión, no hay iluminación. Donde no hay iluminación, no hay revelación. Y donde no hay revelación, no está la palabra. ¿Está acá? Esto es un principio recíproco. Donde está la palabra, hay revelación. Donde hay revelación, hay iluminación. Donde hay iluminación, hay visión. Donde hay visión, hay conocimiento. Donde hay conocimiento está la verdad. Y la verdad nos hace libre. Nos hace libre. Libre de muchas cosas. ¿Cuánta gente no están atados con una enfermedad porque le enseñaron que Dios prueba con enfermedades? ¿Cuánta gente no están atados en un estado de pobreza, de miseria, porque le enseñaron que el tratar de surgir financieramente, de prosperar financieramente era pecado? Y le confundieron la humildad con la pobreza, que no tiene nada que ver, porque la pobreza es un estado, la humildad es una actitud. Pero ahí están. Mientras más pobres, más santos son. Y eso es catolicismo romano. Por causa de esto es imprescindible que tomemos la responsabilidad y la decisión de ceñirnos con la verdad para librar las batallas que se nos presenten. Vamos a la coraza de justicia. Wow, la coraza de justicia. Según Efesios 6:14. Hay quienes conjeturan que la justicia, cuando es aplicable al vestirse, tiene que ver con la vida de pureza y actitud que debe tener todo creyente por causa de la relación con Dios. Con dicha posición estoy en desacuerdo por algunas razones que voy a mencionar. O sea, vestirse con la coraza de justicia es ser justo, es caminar en rectitud, es ser honesto. Y eso no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Porque la justicia es algo que está en el espíritu del hombre. La justicia es una posición que no tiene nada que ver con santidad. Santidad es una cosa, justicia es otra. Dios es santo porque no peca. Dios es justo porque en él no hay pecado. Dos cosas diferentes. Yo soy justo porque en mí no hay pecado. No soy santo porque peco. La diferencia que hay entre Dios y yo es que Él es más santo que yo, pero no es más justo. Porque el mismo nivel de justicia que tiene Dios lo tengo yo. Él me impartió su justicia. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Yo soy justicia de Dios, yo no soy pecador. Yo no soy yo. Ese Señor, yo somos unos pecadores. Yo no soy pecador, yo peco. Son dos cosas diferentes. Pecadores son los que no han nacido de nuevo. Yo soy la justicia de Dios. Tengo una identidad, conozco estas verdades en relación a la justicia. Entonces, cuando usted no conoce lo que es justicia, usted no sabe lo que es justicia. Todo en relación a la justicia. Los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario, redención, remisión, propiciación, los tipos de redención, agorazo, lutros y aporutrosis. Los 4 tipos de redención que se dieron. ¿Cuáles son? Estúdielos, indáguelos, profundícelos bien. Usted no tiene conocimiento de lo que es remisión, remitir, mover, quitar de para poner en. Usted no tiene conocimiento de lo que es propiciación, de propiciatorio. Usted no tiene conocimiento de lo que es regeneración. Pues usted no se puede vestir con la coraza de justicia. No se puede nunca vestir con la coraza de justicia. Ahora, en primer lugar, el término griego que Pablo utilizó para justicia es dikaisume, que la mayoría de las veces usó para denotar el don de gracia, oiga, el don de gracia de Dios a los hombres, impartido a los hombres, por lo cual todos los que creen en el Señor Jesucristo son introducidos en la correcta relación con Dios. No se le olvide que una cosa es hablar de relación, otra cosa es hablar de comunión y otra cosa es hablar de comunicación.
Comunicación tiene que ver con mi diálogo, con mi oración, con mi exponer ante Dios. Comunión tiene que ver con la coinonía, con hacer las cosas que estén en común, que Dios esté de acuerdo con lo que estoy haciendo. Y relación tiene que ver con mi parentesco. Yo soy hijo de Dios, Él es mi Padre. Cuando yo peco, pierdo mi comunión, parte de mi comunicación, pero nunca perder mi relación. Seguiré siendo hijo de Dios. Siempre seguiré siendo hijo de Dios. Ahora, esta justicia es inalcanzable por obediencia a la ley o por cualquier otra condición que no sea la de la fe en Cristo. Afirmar que dicha justicia como arma es referente a la conducta es estar en total contraste con el término desde el punto de vista etimológico. En segundo lugar, si vestirse se ajusta, si vestirse de justicia depende de una conducta intachable, en este implemento de la armadura que equivale a la coraza estaremos siempre desarmados. Siempre estaremos desarmados. La coraza de justicia, cuando es aplicable al vestirse, se debe entender como la persuasión en la posición que el creyente debe tener del nivel de justicia en relación a Dios. Es entender y aceptar que la misma naturaleza de justo que está en Dios está en Él o está en nosotros por causa de la imputación de la justicia y que dicha posición debe mantenerla latente en la fe. Y le voy a decir de otra forma. Usted cae o está en el pecado más sucio y más horrendo de este universo, usted sigue siendo justo delante de Dios. Eso usted no le cuadra con su mente religiosa. Usted no se puede, usted hasta que no salga de la religión no se puede vestir con esta armadura. Usted hasta que no salga de la religión, usted no se puede vestir con esta armadura. Usted hasta que no salga de la tradición, usted no se puede vestir con esta armadura. Porque la tradición le dijo lo contrario, la religión le dice lo contrario. Pórtate bien y serás justo. No, aunque me porte mal, sigo siendo justo delante de Dios. Porque mi pecado afecta mi santidad, no mi justicia. La justicia es mi posición. Son dos cosas totalmente diferentes. El vestirse con la coraza de justicia es entender y aceptar por fe que por muy bajo o degradante que sea la condición de pecado en la que hayamos caído, por causa de eso dejaremos de ser santos ante la presencia de Dios, pero no dejaremos de ser justos. Ahora, a ver, búsqueme usted un pecado que la iglesia o que usted pueda cometer como creyente que afecte a la justicia de Dios. Maestro, hay uno. ¿Cuál es? La blasfemia en contra del Espíritu Santo. Déjeme decirle que dicho pecado no lo puede cometer el creyente. Cuando Jesús te habla de la blasfemia en contra del Espíritu Santo, te está refiriendo es al mundo que se está perdiendo, no a la iglesia. Cuando Jesús dijo eso, no existía el creyente, no existía la iglesia. ¿De qué se está refiriendo Jesús? Quienes blasfeman son los que no han creído. La iglesia ya creyó, ya fue convencida del estado de pecado en el que estaba. Entonces, búsqueme usted un pecado que usted cometa que atente en contra de la justicia o que afecte a la justicia de Dios en usted. Búsqueme uno. No hay. Ahora, escúcheme. Cuando yo peco, me siento mal, pero no condenado. Diga ahí. Cuando yo peco, me siento mal, pero no condenado. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces dice el texto, para los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso está añadido, eso lo añadieron allí. El texto dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley de vida en el Espíritu en Cristo Jesús. El Espíritu produjo en mí la justicia y el nuevo nacimiento. Por tanto, en mí no hay condenación. Jamás, nadie me puede condenar, ni siquiera Dios lo puede hacer.
ya Él me justificó, es algo irreversible. En el Tribunal Supremo Celestial ya eso está ejecutado. Es un decreto equitativo de parte de Dios, del cual ya se dio en ti y que ni siquiera Dios puede retroceder. Nadie puede morir espiritualmente, después que haya nacido espiritualmente. La muerte espiritual entra en el hombre una sola vez, no dos veces. Y la vida espiritual entra en un hombre una sola vez, no dos veces. ¿Usted está acá? Adán murió una sola vez y usted murió en él. Usted obtuvo la justicia y obtuvo la vida. Usted volvió a nacer otra vez en Cristo Jesús, pero ya usted no puede morir otra vez. De modo que no le diga a la iglesia que cuide la salvación, porque nadie la puede cuidar. La salvación no tiene que ver con nosotros, con nuestro cuidado. Porque si la salvación tiene que ver con nuestro cuidado, entonces la justicia de Dios en nosotros es superflua, es vana, es endeble. ¿Aló? ¿Está acá? El vestirse con la coraza de justicia es entender y aceptar por fe que el pecado afecta la santidad, mas no la justicia. Debemos entender en claro, tener en claro o mantener en claro que hay dos tipos de santidad: la posicional y la práctica. La santidad práctica tiene que ver con mis actitudes, con un estilo de vida acorde con el carácter de Dios y radica en el alma. La santidad práctica depende de mis acciones, de mi forma de conducirme ante la vida. La santidad posicional es un estado que se obtuvo por la fe en gracia. En conclusión, en cuanto a los estados de santidad, la santidad posicional es un suceso. La santidad posesional es un proceso. Repito, la santidad posicional es un suceso que tiene que ver con el espíritu, que es la justicia. La santidad posesional es un proceso, que es lo que tiene que ver con el alma, que viene como producto de la palabra en la formación de un carácter. El texto sagrado dice: si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Esto tiene relación con el espíritu en el proceso de justificación. Por otra parte dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esto tiene relación con el alma en el proceso de santificación. En el estudio que tiene este ministerio acerca de lo que es la justicia, vamos a dar mayor aplicación sobre la justicia y lo relacionado a ello. Pero usted debe tener un conocimiento claro de lo que es justicia. Claro. Métase una cátedra, busque todo lo que tenga que ver con justicia. Pablo es muy bueno en eso, presentando lo que es la justicia divina en contraste a la justicia que se quiere alcanzar por la ley. Pablo es muy claro. Esto de la justicia fue lo que se le iluminó a Martín Lutero, a Juan Hus, a Calvino, a los reformadores. Esto fue lo que ellos defendieron. Esto fue lo que defendieron los reformadores. Óigame, teólogos católicos entendieron la verdad en relación a la justicia y los teólogos evangélicos no entienden esta verdad. Gente que supuestamente no tenían al Espíritu, se les fue iluminado lo que es la justicia divina. Juan Hus, Calvino, Martín Lutero, y que por causa de eso lucharon y fueron expulsados de la iglesia. Otros fueron llevados a la hoguera por causa de esta verdad. La entendieron, la vivieron, la defendieron, la escribieron, la pregonaron y sufrieron el agravio y el oprobio por causa de esta verdad. ¿Quiénes? Teólogos católicos. Y los evangélicos no pueden entender esta verdad. Yo no sé dónde estábamos parados, porque todavía hay pastores, el 95% de ministros en la iglesia creyendo que la salvación se pierde. Que le dicen a la iglesia que hay que cuidar la salvación, tomando textos totalmente tergiversados y distorsionados. Porque yo estoy dispuesto a que usted me lleve un programa de televisión, un programa de radio, o que me lleve una entrevista y me la haga en público, a voz populi, y hablemos el tema de la soteriología y le demuestro bíblicamente que la salvación jamás usted la puede perder después de haberla obtenido por fe. Que esto es por gracia. Que me está tomando el texto totalmente tergiversado y sé con qué usted me va a salir. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber tenido conocimiento de la verdad, eso no está hablando de salvación.
Porque es imposible que lo que una vez gustaron del don celestial y recayeron no tiene nada que ver con salvación. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos no tienen nada que ver con salvación. Nada. Me va a salir con la parábola de las 10 vírgenes, no tiene nada que ver con salvación. La parábola de la red no tiene nada que ver con salvación. De la siembra no tiene nada que ver con salvación. Nada. O sea, usted me está tomando, porque, hermano, la Biblia dice que hay que cuidar la salvación. ¿Dónde dice? Búsqueme eso, ¿dónde está la Biblia? Lo que Pablo dijo fue ocupado de vuestra salvación con temor y temblor. Ocupado, y el término ocuparse tiene un significado muy claro en el texto, que no tiene nada que ver con cuidarla o con preocuparse de perderla, de tener temor por perderla. No tiene nada que ver con eso. ¿Cómo puede una iglesia vestirse con la coraza de justicia? Maestro, ¿quiere decir que usted no siente condenación cuando usted peca? No, me siento mal porque ofendí la santidad de Dios. Me siento mal porque perdí una oportunidad para honrar a Dios, porque cada vez que el diablo me tienta o las circunstancias me presentan momentos para pecar, tengo una oportunidad para honrar a Dios y tengo una oportunidad para deshonrar a Dios. Y cuando peco porque cedo a la tentación, me siento mal porque no honré a mi Dios. Me siento triste porque ofendí su santidad, porque ofendí su confianza, porque no tengo sentido de traslado. Si fue trasladado de las tinieblas a la luz, ¿qué hago en las tinieblas? Porque no tengo sentido de conveniencia, todo me es listo, pero no todo me conviene. No tuve en dominio propio para decidir por lo bueno, por lo que agrada a Dios, sino que me fui por el pecado. Me siento mal porque utilicé mi cuerpo como instrumento para injusticia y no para la justicia, que es lo que Pablo habla. Dice que no usemos nuestro cuerpo como instrumento. La palabra instrumento es opla, que lo que quiere decir es arma. No le prestes tu cuerpo al diablo como arma para destruirte a ti, sino préstale tu cuerpo a Dios para que Dios lo use como un instrumento, como un arma para establecer justicia, lo que quiere decir el texto. Me siento mal cuando hago esto, pero no me siento condenado por nada. ¿Por qué? Porque ninguna condenación hay por lo que está en Cristo Jesús. Porque estoy claro en el tema de la justicia. Porque estoy claro con el tema de la justicia. Entonces la gente dice que yo estoy hablando de siempre salvo, siempre salvo. Yo no estoy hablando de salvo, siempre salvo. Estoy hablando que el que es salvo y ya, punto. Eso lo presenta las Escrituras. Pero no ando con un temor, con una cosa. Hermano, vive en santidad porque si Cristo viene usted se va a quedar. A ver, ¿quién va a estar en santidad cuando Cristo venga? Levanta la mano los que van a estar en santidad cuando Cristo venga. Nadie. Nadie va a estar en santidad cuando Cristo venga. Porque el problema es que la gente, pecado, en la iglesia no más que se juzga el pecado que se hace del ombligo para abajo. El que se hace del ombligo para arriba nadie dice nada. Tú agarras y te llevas a la hermana Petra por un hotel y mancillas con ella, estás mal. Pero el chismoso no está mal, el lengua larga no está mal, el que tiene raíces de amargura no está mal, el que tiene resentimiento no está mal, el que tiene odio, celo y envidia, eso no está mal. Eso sí se van con Cristo. Eso sí se van con Cristo, pero echaste una canita al aire, viene Cristo y te quedáis. Y el otro porque no se queda, ¿por qué te se queda y el otro no? ¿Qué diferencia hay? Qué broma, ¿no? Qué broma. El problema es que hay gente en la iglesia con una santidad frustrada. En la iglesia hay gente con una santidad frustrada, que no mancillan con una mujer porque tienen temor de ser descubiertos o tienen temor de perderse. Y eso está bien por ese lado. Está bien por ese lado que por lo menos eso lo mantenga en santidad, un motivo equivocado. Pero con unas ganas de mancillar, se la mantienen buceando, aunque ya no es buceando. Ya no es bucear, ahora es escanear. Escanean a las hermanitas. No te creas, con un deseo de cuántos adúlteros no hay dentro de la iglesia, adúlteros de omisión, que tienen adulterio en el corazón. ¿Cuánta gente no hay dentro de la iglesia con pecados ocultos de pornografía? Se ha descubierto que el 70-80% de los cristianos están viendo pornografía. Y se ha descubierto que el 60% de las mujeres en nuestras congregaciones tienen fantasías sexuales con sus líderes. El 60% de las mujeres. ¿Qué le parece a usted? El 60%. Usted está en el 40% que es quieta, que no con usted. El 60% tiene fantasías sexuales con sus líderes. ¿Ah? Un desastre. Desastre. Entonces, vivamos en santidad porque si Cristo viene nos quedamos. No, yo entiendo que la santidad tiene un objetivo. Entiendo que fuimos llamados a ser santos. Entiendo, hermano, que quien no entienda y atienda el llamado a la santidad no opta por otro tipo de llamado. Porque después de la salvación, del llamado a la salvación, Dios nos llama a ser santos.
Porque la santidad tiene un lugar en la iglesia, tiene un lugar en el reino, tiene un lugar para Dios, tiene importancia para Dios, no me entienda. Pero si usted pecó, no se sienta mal, siéntase mal en cuanto ofendió a Dios, lo que ya le dije, pero no se sienta condenado porque ninguna condenación hay por lo que está en Cristo Jesús. ¿Usted está acá? Vamos al apresto como calzado. Según Efesios 5:15, el apresto como calzado. Lo primero que tenemos que entender es que el vestirse con el calzado no es aplicable a la paz ni al evangelio. Así como muchos lo han entendido y lo han empleado y lo han expuesto. No debemos olvidar que el calzado es aplicable al apresto. El apresto, el término apresto de griego es etoimasía, que indica disposición, querer, deseo íntimo. Lo que Pablo quiso decir en cuanto al apresto como arma fue calzado los pies con la disposición, el querer y el deseo íntimo que un creyente debe tener para salir a anunciar las buenas nuevas que producen paz. O sea que la paz viene como resultado de que se predique el evangelio. Y el anuncio del evangelio viene como resultado de que haya una disposición, un querer, un deseo íntimo en el creyente. Si al caso vamos, un gran porcentaje de los creyentes están descalzos y desarmados porque nadie quiere evangelizar. Esto tiene relación con lo dicho por Pablo en Romanos 10. Citemos el pasaje. Vamos a ver. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, no el mensaje terrorista, buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestros anuncios? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La única forma que el mundo tenga fe en Jesús es que escuchen el mensaje del evangelio que habla de Cristo. ¿Y quién tiene ese mensaje? La iglesia. La iglesia, bueno, no la iglesia, no todo el mundo conoce lo que son las buenas nuevas porque la mayoría salen a predicar el terrorismo, condenando a la gente y ese no es el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio es un mensaje que muestra la paternidad de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, el rescate de Dios, la bienaventuranza de Dios. Esa es la predicación del evangelio. Entonces el apresto como calzado es una de las armas de avance. Oiga, la única arma de avance que tenemos para establecer el reino. Cada vez que nosotros sembramos las buenas nuevas de salvación en una vida, estamos implantando el reino. Pero esto se da cuando nosotros como embajadores de Dios entendemos el valor que tiene la predicación del evangelio y a su vez entendemos por causa de esos valores la responsabilidad y el peso que cae sobre nosotros al hacerlo. El escritor de la carta a los hebreos, óigase bien, hace una comparación y le da mayor valor al mensaje proclamado por Cristo que a la ley traída por los ángeles, anunciada por los profetas, y exclama que si el mensaje dado por los ángeles fue firme, cuánto más las buenas nuevas anunciadas por Cristo, que se nos fueron confiadas. Por esta razón es que exclama con gran lamentación a aquellos que se les fue confiado el mensaje de salvación y no se ocupan de este en cuanto a aceptación, vivencia y proclamación. Vamos a leer lo que escribe. Vamos a leer el mensaje. Por tanto, esto está en Hebreos 12, Hebreos capítulo 2, verso 1 al 4. ¿Quién escribe? Pablo, judío convertido. ¿A quién escribe? A judíos convertidos. Oiga esto. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído,
no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cuál palabra? La ley. La ley. ¿Cuál es la transgresión y la desobediencia? Ya entendemos, el no sujetarse a la ley. Una persona que cometía transgresión y desobediencia ante la palabra de la ley que la trajeron los ángeles y se la confiaron a los profetas, todas esas personas recibieron justa retribución, castigo hasta el punto que muchos perdieron la vida. Entonces el que escribe dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ahí no está hablando de la salvación como salvación, sino del mensaje del evangelio. Porque si los que no vivieron la ley tuvieron alta retribución, fueron reprendidos por Dios, ¿usted cree que usted va a escapar de la reprensión? Porque el que escribe dice, ¿cómo escaparemos? ¿Escaparemos de qué? De la disciplina, de la reprensión de Dios. Porque el mensaje que usted se le entregó como iglesia es el mensaje que proclamó Cristo, que es mayor al mensaje que trajeron los ángeles a los profetas. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Aquí está escribiendo Pablo porque Pablo no estuvo con Jesús. No estuvo con Jesús. Está hablando de que se les confió a ellos y nosotros le escuchamos a través de ellos estas verdades. Por otra parte, los apóstoles instan a los líderes, a los creyentes, sobre la responsabilidad de velar por la pureza de la doctrina del evangelio, guardando el misterio de la fe. Óigame, esa palabra fe significa doctrina, guardando el misterio de la doctrina, con limpia conciencia, según primera carta a Timoteo 3, 8, 9, la cual tiene que ver con el testimonio personal para que a la proclamación del evangelio no haya tropiezo. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué es guardar el misterio de la fe con limpia conciencia? Hacer de la predicación del evangelio una verdad en ti, para cuando tú lo proclames no tenga tropiezo esa palabra. En otra parte, Pablo escribe a Timoteo en su segunda carta, el capítulo 1, verso 13 al 14, retén la forma de la sana palabra que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en ti, que mora en nosotros. Según el testimonio del apóstol Judas, el proclamar el evangelio y mantener la fe es y será una contienda ardua contra los poderes de las tinieblas. Señores, tengo una palabra que decirle con mucho dolor los que me escuchan a través de la internet. Oiga bien esto, me siento triste con lo que voy a decir y mucho dolor. Esta batalla la estamos perdiendo. Estamos perdiendo la batalla de proclamar la verdad del evangelio. ¿Dónde están los programas de evangelización de la iglesia? Búsquenmelo. Búsquenme los programas de evangelización de la iglesia. La iglesia debe tener programa de evangelización. De todos los días, todas las semanas, por lo menos un día a la semana, salir de 2 en 2. Enseñar a la iglesia lo que es el evangelio de la cruz, lo que es el mensaje de la cruz. Enseñar a la iglesia un mensaje cristocéntrico. Enseñar a la iglesia un mensaje que muestra la paternidad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la cobertura de Dios, el perdón de Dios. Y que la iglesia salga de puertas en puertas, tocando las puertas, proclamando las buenas nuevas, con dichos y con hechos, que donde hayan enfermos sanen, que los muertos resuciten, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos hablen, que los leprosos sean limpiados. Fue Jesús, eso fue lo que Jesús le dijo a sus 72. Vayan de 2 en 2.
de gracia, porque de gracia recibieron. La gran comisión. Antes de irse, Jesús dio una comisión. Ir y predicar el evangelio a todo el mundo. A todo el mundo. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos. Da de gracia, porque de gracia recibiste. ¿Qué está haciendo la iglesia? Nada. Encerrada con sus propios programas. Encerradas viendo un poco de mujeres tirando trapos y banderas para arriba y para abajo con luces de colores y un poco de humo, espectáculo y un círculo bien montado en nuestras congregaciones mientras la gente se está perdiendo. Ahorita en los hospitales hay gente muriendo de enfermedades terminales y que la iglesia tiene un poder, tiene un mensaje y tiene el espíritu para ir y poner la mano sobre ellos para que sean sanos y se establezca el reino de Dios en esa gente. Las cárceles están llenas de adolescentes, que muchos de ellos son hijos de pastores, hijos de cristianos, porque no se les predicó el evangelio, porque los encerramos en religión, en tradición, en ley. No se les predicó la verdad de Dios. Señores, ¿qué está haciendo la iglesia? Estamos perdiendo. En vez de ir avanzando, estamos retrocediendo. Nuestras iglesias crecen porque paran las mujeres. La gente, en vez de quedarse en la iglesia, lo que se está descarriando, porque el mundo les está ofreciendo más que lo que le ofrece la iglesia, teniendo la iglesia un potencial tan grande. Nuestros jóvenes están yendo al mundo porque ven más allá que acá. Aquí ven la misma vaina, la misma cosa, todo el tiempo lo mismo lo que ven en la iglesia. El mismo déjalo que se mueva y nunca se mueve nada. En la misma iglesia nuestros creyentes están muriendo de enfermedades terminales en nuestra iglesia. Matrimonios cristianos divorciándose matrimonios cristianos. ¿Dónde vamos a llegar, señores? ¿Dónde vamos a llegar? El mundo dentro de la iglesia. ¿Dónde vamos a llegar? Entonces reitero, según el testimonio del apóstol Judas, el proclamar el evangelio y mantener la fe es y será una contienda ardua en contra de los poderes de las tinieblas. Batalla que, como embajadores de Dios y colaboradores de Él. A ver, embajadores y colaboradores. Esos dos términos la gente no lo ha entendido, la iglesia no lo ha entendido. Embajadores y colaboradores. Señores, un embajador y un colaborador de Dios no tiene tiempo para la pornografía, para la mentira, para el engaño. Sabe el compromiso que tiene en Dios. Sabe el compromiso que tiene. Es un embajador, hermano. Usted es un embajador. ¿Usted qué es? Un país, cuando usted lo mandan como embajador militar, ¿usted qué es? Un embajador, un traicionero, un espía. ¿Qué es usted? ¿Qué es usted dentro del cuerpo de Cristo? Un embajador, un espía del diablo. ¿Qué es usted? Como embajadores de Dios y colaboradores de Él, nunca debemos descuidarla. Nunca debemos descuidar, porque el hacerlo sería lo mismo que estar desprovisto del calzado como armas. Y a su vez le da la posibilidad a Satanás en nuestro descuido de sembrar cizaña y desviar al mundo aún más de la verdad y confundirlo a los que ya han creído. El calzado es es la única arma de avance que tenemos. Las demás son para la defensa. Este es a la ofensiva. Las demás son a la defensiva. A la ofensiva. Esta. ¿De qué me sirven las demás armas como defensa si no tengo la disposición para el avance en la predicación del evangelio? Para el rescate del principal valor del reino, que es la raza humana. La raza humana se nos está perdiendo, se nos está hundiendo. ¿Y qué está haciendo la iglesia? Nada. Vamos a leer la carta de Judas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a contender por esta fe. Vamos a avanzar. No nos dejemos contaminar de ello. Jamás. Señores, escuche esta verdad.
la iglesia como sal de la tierra. Wow. Y luz del mundo como sal de la tierra. No lea Biblia, estudie. Y luz del mundo. Mateo 5, 13, 14. Tiene la gran responsabilidad de dar testimonio del evangelio con dichos y hechos. Esto es lo que describe el autor a los Filipenses. Citemos el pasaje. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. Eso no porque yo estoy con ustedes, ustedes viven de apariencia, no. Sino mucho más ahora en mi ausencia. Oiga, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No dice que te preocupes, que te ocupes. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin manchas en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis, en medio de las cuales resplandecéis como iluminares en el mundo. Yo diría, en medio de las cuales deberías resplandecer como iluminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El término ocupaos en relación a la salvación no tiene nada que ver con el obrar para mantener o cuidarla, sino es la exhortación que le da Pablo a los creyentes a que se aboquen, trabajen, produzcan para difundir el evangelio como luminares del mundo, dando testimonio de tal proclamación con palabras y con hechos. Reitero, la proclamación de las buenas nuevas es la mejor forma de confrontar los poderes de las tinieblas entre las naciones y a su vez es el mejor método para obtener el territorio y tomar lo que Cristo ya conquistó. Alabado sea el nombre del Señor. No hay tal cosa como decir que vamos a ungir a las ciudades desde lugares altos, si no tenemos la disposición de salir en la gran comisión a anunciar el reino de Dios y a Cristo como Rey. Es un error y cae en un engaño si tratas de hacer las cosas como Dios no te las mandó a hacer. En ninguna parte del Nuevo Testamento está establecido como principio en el mundo espiritual el salir a realizar supuestos ungimientos para tomar posesiones de las ciudades o naciones. Lo que sí está establecido por Dios, lo cual Cristo dio como mandamiento, es anunciar las buenas nuevas de salvación, destruyendo las obras del diablo con el poder del Espíritu Santo que está en nosotros y con el cual fuimos ungidos según Marcos 16, 15, 18. Te doy un consejo como maestro: nunca hagas lo que ni Cristo ni los discípulos hicieron y nunca hagas lo que no está establecido en las Sagradas Escrituras como mandamiento para hacer. Nunca lo hagas. Montarte en un helicóptero y estar tirando aceite para abajo, y ahora que está más caro no lo haga, y estar tirando aceite, ungiendo las ciudades. ¡Qué basura! Eso es mentira, eso es perder tiempo, señores. La mejor forma es: baje ese helicóptero, deje de estar viviendo de apariencia y vaya casa por casa, de dos en dos. Vaya a los hogares, vaya a los nidos donde están esos hogares que están siendo destruidos por el propio Satanás, y llegue y establezca el reino de Dios anunciando las buenas nuevas de salvación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, Jesús Soberano 77 @hotmail.com.
Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.